qué amamos el motorsport? Quizás sean esos nervios presalida, el misceláneo de aromas que se congregan en el pit lane, el brillo del sol sobre el pavimento el día de carrera, o bien el crepúsculo al compás de los cilindros, cuando sabes que aunque caiga la noche, los motores seguirán cantando y siempre habrá un majestuoso guía aguardando en el paddock para tomar el relevo cuando le corresponda. Y luego tenemos los podios, los test cars, las libreas, aquel adelantamiento imposible, estos coches con caballajes desmesurados e ingenieros desbocados sin sentido común, como los de antaño, asfaltos correosos, la impertinente y a la vez emocional lluvia, muy necesaria en la competición. El Grupo C cobijó a algunos de los maestros más brillantes de las carreras. Y no solo hablamos de pilotos, hablamos de fabricantes, hablamos de ingenieros, de diseñadores, de directores, de público y por supuesto hablamos de ejecutores. La amarga muerte de esta categoría tiene un porqué, o más bien varios, y como ya es un habitual, no se han encontrado causas justificadas fuera del interés personal de sus figuras a cargo. El Grupo C nacería de una necesidad, de un relevo generacional que dejaría fuera a los prototipos que un día fueron limitados en la capacidad de sus motores y en sus dimensiones y aerodinámicas. Estas retenciones pretendían impedir que los coches se terminaran transformando en bólidos incontrolables. El Grupo C rompería con estas reglas y ofrecería un uso libre de las mecánicas, adoptando por el contrario una restricción en el combustible. 5 paradas obligatorias en boxes cada 1000 kilómetros realmente haría aflorar el sentido común de los ingenieros, que en lugar de armar sus chasis con gigantescos y sedientos V12 de 7 litros, tratarían de alcanzar un equilibrio entre fuerza y consumo. Esta serie también permitiría utilizar importantes motores de aspiración natural en sintonía con motores turbo de capacidades más reducidas. Los fabricantes nadaban en euforia, y de este modo, Porsche sería de los primeros corsarios que aparecerían en el estreno de la serie en 1982. Ford seguiría sus pasos y posteriormente Jaguar, Mercedes, Nissan, Toyota, Aston Martin, Lancia o Mazda se unirían a estas listas para ser dirigidos por muchas de las que fueron presentadas como futuras estrellas de la Fórmula 1. El despegue de la audiencia fue brutal. Las gradas de los autódromos más célebres del viejo continente ardían y los números se disparaban. Se estaba socavando una mina de oro del motorsport. El éxito estaba servido, eso sí, fuera de oficinas. Allí en las gradas, en los paddocks y en las pantallas que iluminaban los millones de salones mundiales. En oficinas el ambiente era el habitual: putrefacción, toxicidad, avaricia. Es irónico cómo una serie tan mal gestionada, con tantísimos detonantes en su camino, lograra consagrar tal cantidad de notoriedad. Esto es otra muestra de la verdadera pasión que desprende el aficionado a las carreras. Las posiciones de poder de los habituales rectores de la FIA tenían la capacidad de alimentar o de destruir una categoría a su antojo. Todo ello inspirados en la proliferación de un solo engranaje, la Fórmula 1. Para conocer a fondo esta historia, primero es conveniente adentrarnos en la gestión interna de las carreras. En 1922 nacería la FIA, el organismo rector que controlaría y organizaría toda la comunidad motorsport del viejo continente. Con la forja de la Comisión Deportiva Internacional, que posteriormente sería la FISA, se controlarían los grandes premios de Fórmula 1, así como los campeonatos mundiales, y a su vez se trabajaría en consonancia con la ACO para organizar los eventos de Le Mans, permitiendo que estos formaran parte del calendario. Luego hablaremos de la ACO. Dicho esto, existieron 3 pilares fundamentales en el declive y la destrucción del Grupo C, pero también de otras categorías como el Grupo B, Grupo S, etc. El primer pilar es evidentemente Jean-Marie Balestre. Este personaje ejerció como presidente de la FIA en un periodo comprendido entre 1985 y 1993, pero no todo el mundo sabe que también presidió en la FISA desde 1978 hasta 1991. Dato importante. Ahora entra en escena el segundo pilar. En 1974 se establecía la FOCA,
una asociación de constructores de Fórmula 1 que pretendía dar voz a todos los equipos por igual y negociar mejores acuerdos comerciales y financieros para los mismos. Bernie Ecclestone sería nombrado como director ejecutivo en 1978 y he aquí donde ya tenemos el nombre del segundo pilar. Dos gallos de pelea en un mismo corral terminan por explotar. De este modo, en 1982, la FOCA organizó un boicot en el Gran Premio de San Marino. Solo 4 equipos optaron por su participación, si bien se vieron instigados por sus propios patrocinadores. El conflicto desembocó en una reunión que daría origen a un convenio establecido entre ambas organizaciones, FISA y FOCA. Este rezaba que Ecclestone sería dueño de todos los derechos comerciales de la Fórmula 1. Por el contrario, la FISA y la FIA se harían con el control de todos los reglamentos deportivos. Este convenio también tenía letra pequeña. Bernie Ecclestone sería nombrado vicepresidente de la FIA en 1986, lo que en ese momento le otorgó el control de la parte promocional de absolutamente todos los campeonatos mundiales gobernados por la organización. El tercer y último pilar había sido nombrado por Ecclestone como asesor legal de la FOCA en 1978 y también desempeñaría esas funciones en el propio equipo Brabham, que como sabemos, entonces pertenecía a Bernie. Hablamos de Max Mosley, cuyas ambiciones le llevaron a ser nombrado en 1986 como presidente de la Comisión de Fabricantes de la FIA. Ahora ya tenemos puesto nombre a los 3 pilares detonantes. Mosley pasó de ser un simple asesor a dirigir un apartado de vital importancia en la competición. Debía representar y velar, de forma notable, por los intereses de los fabricantes dentro de la FIA. De este modo trataría de obtener el apoyo de los fabricantes, incluso de los que estuviesen fuera de la Fórmula 1, y además sería el encargado de informar de todos los cambios que fuesen sucediendo en los diferentes reglamentos y de paliar con las opiniones y discrepancias de los demás miembros de la comisión. Bueno, tampoco creo que hubiese muchas bocas dispuestas a contradecir a esta figura en aquel entonces. Ahora estamos en un punto en el que volvían a saltar chispas entre los gallos. En cierto modo, debido al inmenso e incipiente poder que había adquirido la FOCA, recordemos, poseyendo los derechos comerciales de la Fórmula 1, Balestre comenzó a sufrir cierta presión a la hora de ejecutar los reglamentos. Ecclestone estaba dispuesto a utilizar un juego de poder y además se encontraba en posición de hacerlo. Había colocado a su pupilo Mosley en la FIA y ahora a este le servía de enlace, no solo en la Fórmula 1, sino que le daría acceso directo a los rallies, coches deportivos, turismos, etc. Categorías, por supuesto, gobernadas por la FIA. La FOCA estaba ganando el pulso. ¿Os sabéis esa de cría cuervos y te sacarán los ojos? Bueno, aunque en este caso sería mejor el de Dios los cría y ellos se juntan. Ahora teníamos ya a un poderoso Ecclestone supervisando los reglamentos. Ya no se ceñía a su dominio comercial. A Balestre le había salido el tiro por la culata. Es por eso que Mosley y Ecclestone, por ejemplo, trataron de promover los Procar en 1987, un formato que partía del revestimiento con carrocerías de turismos de producción, que sin embargo ocultaba chasis ultraligeros armados con tecnología de Fórmula 1. Bueno, esto fue un rotundo fracaso y únicamente Alfa Romeo respondió a estos compromisos presentando el 164 Procar, del que ya os hablé casi al principio del canal. Os recomiendo echarle un vistazo a ese vídeo. Paralelamente, el Grupo C seguía celebrando carreras, acopiando éxito y evolucionando dentro de los márgenes de sus directrices. Es precisamente en 1987, el año en el que los Procar fracasaron, cuando Ecclestone decide ver su primera carrera del Grupo C. Por increíble que parezca, el presidente de la FOCA no había prestado atención a una sola carrera del Grupo C hasta 1987, y ni tan siquiera había pisado Le Mans. Esto es un claro ejemplo de que los deportes no son gobernados por entusiastas de la materia, sino por magnates indiferentes. Tras ver esa carrera, las ambiciones volvieron a despertar. Los motores de Fórmula 1 3.5 que habían sido propuestos inicialmente para los Procar quizás podrían extrapolarse a los Grupo C. Mosley y Ecclestone también comenzaron a divagar sobre las limitaciones en el flujo de combustible, algo que seduciría a los fabricantes por la libertad en las potencias que eso conllevaba. En resumidas cuentas, comenzaron a visionar el Grupo C como un nuevo contrato multimillonario con las televisiones y los patrocinadores. En 1988 ya se había decidido.
se rompería el reglamento Grupo C para dar lugar al nuevo orden 3.5, emulando y tratando de promocionar y emulsionar esta disciplina al más puro estilo de la Fórmula 1. Ahora entra en escena la ACO, que como sabéis es el organismo que gestiona las 24 horas de Le Mans. Como os dije al principio, tanto la ACO como la FISA colaboraban para añadir esta carrera al campeonato mundial, y ambas organizaciones salían beneficiadas. Una vez finalizó el Le Mans de 1988, Balestre convocó una rueda de prensa en la que lanzaría el bombazo. Un planteamiento de 6 temporadas definidas por una parrilla que unificaría los motores. Los Grupo C pasarían a ser únicamente propulsados por bloques de 3,5 litros. Esto fue una imposición en toda regla, que no solo prohibía ciertas tecnologías, como los motores rotativos, ya que solo se admitían motores de pistones convencionales, sino que supondría un coste adicional importante para todos los fabricantes que no contaran en sus filas con motores con esta configuración. Mientras, Balestre afirmaba a los 4 vientos que el nuevo planteamiento supondría una revolución en todo el mundo de la competición. A su vez, Porsche, la firma por excelencia de Le Mans y del Grupo C, ya estaba haciendo las maletas. Bravo. De este modo, ahora los fabricantes necesitaban tiempo para el desarrollo de los nuevos motores. La tecnología de los 80, como sabemos, no era tan rauda como en la actualidad, y además, aunque había algunas marcas que sí que contaban con motores de 3,5 litros en sus catálogos, estos no estaban preparados para soportar las altas cargas de potencia y de revoluciones que presentaba la serie. Balestre anunciaría todos estos cambios con todo el séquito de jefes técnicos de los fabricantes sentados detrás de él, y reiteró, cito palabras textuales, que los motores turboalimentados se eliminarían gradualmente para 1990. Y para disgusto de Takayoshi Ohashi, allí presente, cito, vuelvo a citar textualmente, que los motores rotativos se prohibirían eventualmente en la serie. Bueno, creo que con esto queda zanjada la famosa polémica de los rotativos no fueron prohibidos, que es que se cambió el reglamento. Más claro el agua. Bueno, después de escuchar las palabras textuales de Balestre, creo que hemos arrojado algo de luz a esta polémica que lleva años pululando, especialmente por internet, y seguramente haya personas que sigan pensando que no fue una prohibición, que fue un cambio de reglamento, y oye, cada uno es libre, pensamiento es libre y respetable. Balestre fue más allá revelando que se podrían permitir los coches pretéritos del Grupo C, como los Jaguar o los Porsche, pero solo si sus motores tenían un rendimiento limitado que fuese inferior obviamente a las mecánicas 3.5. Claro que sí, hombre, como que la gente es tonta. En un alarde de narcisismo, finalmente se dio a conocer la propuesta de hasta 3 campeonatos mundiales separados por continentes, que tendrían celebración en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Ante un claro ambiente de dudas, disparidad y animadversión general, llegaron duras preguntas y críticas hacia el discurso pronunciado por Balestre ante la prensa. Haciendo acopio de su soberbia, este no tardó en arremeter contra periodistas, pilotos, directores, todo lo que pillara. Jean-Louis Iglesias realizó algunas preguntas y defendió personalmente el uso de los motores de stock en el Grupo C, a lo que Balestre respondió: «Tú eres un simple piloto y no tienes por qué hacer preguntas en una conferencia de prensa». Kayer, que era un escritor columnista de la Fórmula 1, también es abordado de una manera incluso más salvaje cuando pregunta si se podría invitar a los directores técnicos de la tribuna a opinar sobre estas declaraciones. Balestre fue tajante: «Usted es bien conocido por ser un alborotador. Esta es mi conferencia de prensa, así que tiene los próximos 2 días para pedirle su opinión y hazlo fuera de aquí». Max Mosley presentaba prácticamente la misma irritación que Balestre tras ver las reacciones, pero irónicamente y sin merecerlo, para 1988 la parrilla del Grupo C engrosó sus filas. Los fabricantes simplemente tenían la esperanza de que apareciese una nueva regulación de coches deportivos, una luz que les salvara del desastre inminente que ya se vislumbraba.
Después, aunque la campaña de 1989 fue ciertamente positiva, no terminarían de cumplirse los objetivos. El marketing no salió como se esperaba, las gradas sufrieron los altos costes de las entradas, casi equivalentes a los de la Fórmula 1 en algunas ocasiones, las publicidades locales se presentaron por debajo de los cánones establecidos y para algunos eventos importantes como el de Spa no hubo cobertura televisiva. Entonces comenzó a desvelarse el ocaso. La FISA anunció que Le Mans estaría fuera del calendario del campeonato ya en 1989, justificando el propio Balestre que había sido una decisión tomada en base a algunas preocupaciones que se referían a la seguridad de Mulsanne. Esto es curioso, cuanto menos, cuando ese mismo año, a principios de la temporada de la Fórmula 1, el organismo mandó ejecutar el Gran Premio de Adelaida en unas condiciones climatológicas realmente infames. Bueno. Por cierto, se me olvidaba un punto importante aquí. Ese mismo año, antes del comienzo de la temporada, Balestre había instigado a los fabricantes japoneses, Nissan, Toyota y Mazda, para que participasen en el campeonato completo. Había que llenar las parrillas. Pero los japoneses dejaron claro desde el principio que únicamente estaban interesados en Le Mans. Entonces Balestre les prometió que Le Mans formaría parte del calendario, que se inscribiesen al campeonato completo, y resulta que precisamente pasaban a dejar fuera ese evento justo. Bueno, básicamente fueron engañados. Los recortes se hicieron ver y con ello llegaron las quejas. Los equipos comenzaron a tener problemas con los catering, los envíos, con los hoteles e incluso hasta con los billetes. Por si fuera poco, los pases para los patrocinadores llegaron a costar hasta $500 de 1990, una locura. El paddock también se rodeó de un ambiente más estricto y se retiraron hasta las carpas de hospitalidad para equipos y patrocinadores. Todo el mundo exponía que esto perjudicó el interés de los mismos, ya que no pudieron comercializar adecuadamente todas sus inversiones. Mientras tanto, los de arriba se veían con una categoría cayendo en picado y sin ningún plan. Ahora tenían cada vez más equipos que ya solo estaban interesados en Le Mans, y Mosley tenía más trabajo que nunca tratando de atraer inscripciones al campeonato. En 1991 trajo la primera caída. El 27 de octubre, durante la ronda final del campeonato, Mercedes gana la carrera y Jaguar se lleva la corona. Ecclestone y Mosley convocan una reunión para la Comisión de Fabricantes de Coches Deportivos y se fuerza una votación alegando que como no hay suficiente apoyo en la serie, lo mejor será relevarla al Consejo Mundial de Automovilismo. Los 3.5 no funcionan. El 25 de noviembre, Bernie Ecclestone solicita un compromiso vinculante de mínimo 20 coches en la parrilla, dispuestos entre equipos de fábrica y privados. El 27 de noviembre, Mercedes decide no seguir participando en el Grupo C, ni tampoco en la Fórmula 1 de 1992. Claramente mostraron su descontento con la nueva regulación. De este modo, el 5 de diciembre, el Consejo Mundial de la FISA decide y confirma que se abandonará el Campeonato Mundial de Coches Deportivos. El 7 de octubre de 1992 el Campeonato Mundial ya no existía, pero irónicamente un Grupo C todavía ganaría en Le Mans. La caída de esta categoría desvelaba un claro desinterés general por el deporte, contrapuesto a una gran ambición económica y de poder. Además, la desinformación en la materia por parte de piezas clave en esta ecuación, como Max Mosley, provocó numerosos errores, como la exclusión de Le Mans a partir del campeonato de 1989. En definitiva, dos hombres de vital importancia en la resolución diplomática de un deporte no supieron controlar sus propios cambios, o más bien, sus propias ambiciones. A esto hay que sumarle el factor número 3, Jean-Marie Balestre, que era un personaje agresivo y ciertamente intolerante, cuya única pretensión era la de imponer su criterio a cualquiera que no estuviese en su escala de poder. Mosley había sido el pupilo de Ecclestone y pasaría de ser un mero asistente a ocupar un cargo que le venía muy grande. Esto le llevó a tomar decisiones erróneas y de las que realmente no tenía cierto conocimiento, empezando también por el impulso del propio reglamento 3.5. Un poder tan grande no podía estar en manos de alguien que se inspiraba en conjeturas y en conceptos como si funciona en la Fórmula 1, funciona aquí también. No. Por último, Ecclestone, quien era responsable de promover todos los campeonatos del mundo organizados por la FIA, nunca se tomó tal responsabilidad en serio. Lo demostró más que con creces al no asistir a un solo evento del Campeonato Mundial de Coches Deportivos, incluyendo Le Mans. Tres hombres hambrientos de poder frente a una clara desorganización
frente a una clara falta de compromiso y frente a un claro desconocimiento de la propia materia motorsport. Esto enterró al Grupo C. Bueno, y hasta aquí el capítulo de la verdadera historia del Grupo C, nacimiento y destrucción de una categoría fantástica que estuvo gobernada, por desgracia, por gente de un desastre, gente que no estaba comprometida, gente que no tenía cultura en cuanto a materia motorsport, y eso llevó a una categoría de éxito a la tumba, ¿no? Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, que me encanta debatir sobre estas cosas, aunque la mayoría de vosotros ya sé lo que pensáis. Conozco muy pocas personas, he conocido en mi vida muy pocas personas que tengan una opinión factible sobre Balestre y su séquito, ¿no? Y las personas que lo tienen, digamos que no saben muy bien por dónde andan, ¿no? Así que debatimos en los comentarios, dejadme todas vuestras respuestas, dejadme un like si os ha gustado este pequeño documental, en el que yo creo que ha arrojado bastante luz sobre el Grupo C. Y nos vemos el martes, ¿no? Martes Racing, que sé que os encanta el martes. Así que disfrutad los que estéis de vacaciones ya y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.